Los asuntos de la Iglesia. Por Watchman Nee. Pablo. Algo muy interesante ocurrió en esta ocasión. Por primera vez, la Biblia narra que Pablo estaba lleno del Espíritu en la obra. Que Pablo hubiera sido lleno del Espíritu Santo previamente en su bautismo era otra cosa. Él se arrepintió, fue salvo, y fue lleno del Espíritu Santo. Eso fue una cosa distinta. Pero, ¿qué tal aquí? Por primera vez la Biblia dice, entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, v9. Aquí Dios hizo algo por medio de Pablo. Pablo realizó un milagro al hacer que un hombre quedara ciego. Después, llegaron a Panfilia, y luego a otro sitio llamado Antioquía, un lugar del mismo nombre que el anterior, solo que esta era Antioquía de Pisidia. Cuando entraron en una sinagoga en el sábado, y se sentaron, los principales de la sinagoga les pidieron. Entonces Pablo se levantó. En el caso anterior Pablo hizo un milagro, y aquí predicó. Esta fue la primera vez en Hechos que alguien predicó además de Pedro y Esteban. La Biblia no menciona que Bernabé hubiese dado un mensaje tan largo. Hasta este punto, se puede ver solamente que Pedro dio unos cuantos mensajes extensos en Hechos. A partir del día de Pentecostés, tenemos un mensaje en el capítulo 2 y unos cuantos mensajes en los capítulos siguientes, hasta su mensaje en la casa de Cornelio. Con la excepción de Pedro y Esteban, lo que había sido predicado por otros no está anotado en la Biblia. El Espíritu Santo permitió que Pablo diese un paso adelante para hablar una palabra sólida. El Espíritu lo usó para que fuese un ministro de la palabra. De ahí en adelante, en la Biblia, el orden de las palabras comenzó a cambiar. Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Ven esto? Ahora Pablo está primero. El versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo. El versículo 50 dice, pero los judíos levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pero esto no quiere decir que el asunto había concluido de esa forma. Cuando llegamos al capítulo 14, una vez más Bernabé es mencionado primero. Esto ocurrió después de que regresaron a Listra. Desde el capítulo 13 en adelante vemos claramente que Pablo estaba siempre al frente. Aún en el capítulo 14 Pablo todavía estaba en la vanguardia. Fue Pablo el que predicó y sanó al hombre cojo. El versículo 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Júpiter y Mercurio eran los nombres de los dioses de Listra. Los paganos vieron que Pablo era el líder. Así que cuando se dirigieron a él con el nombre de uno de sus dioses, usaron el nombre de uno con una posición más alta debido a que él era quien hablaba y tomaba la iniciativa. Aunque el versículo 14 dice, Bernabé y Pablo, mencionando primero a Bernabé, esta es una excepción. Hay una razón para esta excepción. Cuando el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba fuera de la ciudad, oyó decir que Júpiter había bajado del cielo, descendiendo sobre una persona, vino rápidamente trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a los apóstoles. Ellos pensaban que Bernabé era Júpiter, por lo tanto, pusieron a Bernabé. Adelante. El sacerdote de Mercurio no acudió, pero el sacerdote de Júpiter acudió a sacrificar a su propio dios. Esta es la razón por la cual el versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Era natural que Bernabé estuviese tomando la iniciativa aquí, porque creían que Bernabé era Júpiter. Por lo tanto, Bernabé se lanzó en medio de ellos antes que Pablo. Desde este punto en adelante, hasta el capítulo 15, hay solamente una ocasión más en la que el nombre de Bernabé fue puesto antes que el de Pablo. Ese incidente también tenía su propia razón. Aparte de estos dos lugares,
Pablo estaba siempre en la vanguardia. Después de esto, podemos ver que la muchedumbre originalmente estaba ofreciendo sacrificios a ambos apóstoles, pero estos rehusaron recibir tal cosa. Como resultado, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Anteriormente querían ofrecerle sacrificios, pero ahora trataron de apedrearlo hasta matarlo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. En este incidente Pablo era el centro. En el capítulo 15, ellos habían regresado a Antioquía. ¿Qué hicieron cuando surgió el problema en Antioquía? Vemos que como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Después, cuando los hermanos enviaron algunos a Jerusalén, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Fue solamente cuando hablaron en la reunión que Bernabé habló primero, y luego Pablo, porque Bernabé había salido de Jerusalén. Por lo cual, naturalmente, Bernabé habló primero en la reunión y luego Pablo dio una respuesta. Las personas de peso siempre hablan después. Por lo tanto, los que hablan después tienen una posición más respetable. El último que habló fue Jacobo. Más adelante la Biblia dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, v 22. Pablo siempre aparece en primer lugar. Pero cuando escribieron la carta, esta fue escrita por Bernabé y Pablo, v 25. Bernabé se mencionó primero. Aquí no podrían haber dicho que enviaban a Pablo y Bernabé, porque Bernabé era de Jerusalén. Esa es la razón. Después que este problema en Hechos 15 fue resuelto, aún fueron Pablo y Bernabé, los que continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. No debe haber coordinación sin obediencia. Hemos utilizado solamente un poco de tiempo para ver que en la obra, la cuestión de quién debe ser el líder y quién debe obedecer es espontáneamente arreglado delante de Dios. Cuando los cristianos están juntos debe haber comunión y también obediencia entre ellos. Espero que los hermanos y hermanas puedan con el tiempo aprender que cuando hay dos juntos siempre hay uno que obedece. Cuando tres personas estén juntas, habrá siempre dos personas que obedecen. Esta es la coordinación básica en la obra. Sin obediencia no hay coordinación. Cuando 2 o 3 hermanos, u 8 o 10 hermanos vivan juntos, nunca permitan que exista una situación confusa, en la cual ellos no sepan a quién deben escuchar. Una situación confusa prueba que han recibido muy poca instrucción delante de Dios. Cada vez que los hijos de Dios vivan juntos, si son personas que han sido instruidas delante de Dios, espontánea e inmediatamente sabrán a quién deben escuchar. Cuando los hermanos viven juntos o tienen comunión, espontáneamente hay uno que está a la vanguardia entre ellos. Cada vez que algo suceda, aprendan a obedecer. Una vez que hayan aprendido esta materia, no habrá necesidad de que el hombre les diga o les enseñe. Usted automáticamente estará en su posición y preguntará, hermano, ¿qué piensa que debo hacer? Después que él hable, la cuestión estará definida y será arreglada de esa manera. Ustedes deben mantener su posición, conociendo cuál es su posición y sabiendo que esto es lo que Dios desea que usted haga. Lo primero en la obra de Dios y en la coordinación entre los trabajadores es pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que conozcamos la autoridad entre nosotros. Cuando estemos con los hermanos, debemos saber qué hermano está adelante de nosotros. Necesitamos humillarnos para ver que apenas una palabra sea hablada, un asunto sea decidido, o una opinión sea expresada, debemos obedecer. Nosotros somos personas que obedecen. No estamos aquí para elegir o para nominar, sino para pararnos espontáneamente en nuestra posición.
Reconocer la autoridad es el primer principio de la coordinación. Si usted no reconoce este hecho, descubrirá que es imposible coordinar. 2. La comunión es necesaria. En la coordinación, lo primero es la autoridad y lo segundo es la comunión. Los colaboradores son aquellos con quienes usted puede abrir su corazón. Uno de los aspectos necesarios básicos entre los colaboradores es que el colaborador debe ser una persona con la cual uno puede abrir el corazón y con quien uno puede tener comunión. La coordinación se opone al individualismo. La coordinación es para el servicio del cuerpo. Soy yo el que sirve, pero sirvo según el principio del cuerpo. Por lo tanto, debemos tener una comunión mutua, en la cual nuestro corazón se abre para con otros y viceversa, y en la cual nos ayudamos el uno al otro. Si un miembro se regocija, todo el cuerpo se regocija. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Esto es coordinación. Dos personas son como un solo hombre. Que varias personas vivan juntas no es necesariamente coordinación. Supónganse que un hermano tiene una cáscara exterior muy gruesa, pesada y sólida, ya sea que viva solo o entre 10 personas, permanece intacto como individuo. Esto no es coordinación y él no está en coordinación. Muchas personas, sea que estén solas o con otras 10, oran, buscan a Dios, hablan a Dios, y buscan la voluntad de Dios como individuos. ¿Cómo podemos decir que esto es coordinación? Esto no es coordinación. Poner a dos personas juntas como colaboradores no es poner a dos individuos juntos. ¿Ven esto? Ustedes no deben tener el concepto erróneo de que esto es coordinación. Anteriormente usted trabajaba por sí mismo, ahora, dos de ustedes están trabajando juntos. Si una persona trabaja sola, trabaja en forma individualista. Si dos personas trabajan juntas como dos individuos, aún no hay coordinación. Si una persona es un individuo, y si dos personas siguen siendo dos individuos, esto no es de ninguna utilidad. Anteriormente había una persona trabajando, ahora dos personas deben trabajar como una. Cuando dos o tres se juntan, ¿qué deben hacer? Ellos necesitan ser unánimes. Esto significa que delante de Dios yo puedo abrirme a mis hermanos. La necesidad de revelar nuestros asuntos a los colaboradores. A muchos hermanos les es imposible orar con otros hermanos. Nadie conoce sus asuntos. No pueden abrirse a otros hermanos. Muchos pueden llevar sus dificultades solos. No consultan con otros hermanos. Es posible que tengan muchas dificultades, pero cuando encuentran problemas, aún se aferran a su individualismo, pensando que ellos pueden manejar y resolver los problemas delante de Dios por sí mismos. Por favor, recuerde que aunque tal vez usted viva entre hermanos, su espíritu no está con los hermanos. Su cuerpo puede estar entre los hermanos, pero usted no vive como miembro del cuerpo. Para coordinar necesitamos reconocer la autoridad y también necesitamos ver claramente qué es la comunión. Los que deseen tener comunión deben poder abrirse a otros. Una persona como esta tiene varios colaboradores a su lado, ellos son a los que él abre sus asuntos. Él puede decirles: hermanos y hermanas, no sé cómo salir de esto. ¿Cómo podría resolver este asunto? O bien, hermanos y hermanas, no sé cómo salir de este asunto, ¿pueden ustedes junto conmigo orar por esto? Por favor, recuerden que los que no pueden llevar la carga de otros, no pueden coordinar con otros. Aquellos que no pueden abrir su corazón a otros, tampoco pueden coordinar con otros. Es necesario llevar las cargas de otros. Algunos están llenos de sus propias cargas. No hay manera alguna de que ellos lleven la carga de otros, no pueden llevar la carga de otros. Piensan solamente en sí mismos día y noche. Cada vez que alguien les pide que oren por él, ellos no oran.
Cada vez que alguien les pide que presten atención a cierto asunto, no lo hacen, más bien dejan ese asunto en el aire y no lo atienden. Si ustedes les preguntan cómo podría ser manejado este asunto, no tendrían ningún interés en prestar atención a ello. No hay ninguna clase de coordinación con ellos. Ellos se aferran fuertemente a su individualismo. Aunque son miembros del cuerpo, aún actúan independientemente. Por ejemplo, si corto mi dedo y lo dejo en Nanking, no me sería útil. De la misma manera, si me corto una pierna y ésta pierde su unidad y su comunión con el cuerpo, la pierna no tendría utilidad alguna. El principio básico del cuerpo es la comunión. Por lo tanto, también el principio básico de la obra es la comunión. Tal vez estamos acostumbrados a acomodarnos a nosotros mismos, asumiendo nuestras propias responsabilidades y sin prestar atención a los asuntos de otros. Hoy día tenemos que aprender a llevar la carga de otros y a llevar la carga con otros. Sentiremos que esto es muy difícil, sentiremos que es duro el obedecer a otros y puede que hasta sintamos que es difícil tener comunión con otros. Es necesario buscar comunión. No quiero decir con esto que algunos entre ustedes no deben ser responsables delante de Dios por sus propios asuntos, ni que echan estos asuntos en otros hermanos. La palabra que he hablado no está destinada a los que son ociosos delante de Dios. Esto no quiere decir que no debemos estar desesperados delante de Dios, y que no tenemos que buscar y pedir delante de Dios. Quiere decir que aún somos responsables para con Dios, que aún nos acercamos al Señor y que aún no buscamos a Él. No echamos nuestra responsabilidad en otros sin llevar nada nosotros mismos. Quiere decir que cuando llevamos nuestra responsabilidad, buscamos la comunión de otros hermanos y hermanas. Cuando veo que hay cosas importantes que te tienen mucho que ver con mi futuro, entonces necesito decir: hermano, ¿podría tener comunión conmigo, considerar conmigo, y buscar conmigo cómo debo tratar este asunto? ¿Podría esperar en el Señor conmigo? Uno lleva su propia carga, y también coordina y tiene comunión con otros hermanos y hermanas. Nosotros necesitamos comunión y coordinación, no solamente en nuestra vida diaria, sino también en la obra. Necesitamos aprender a ser personas abiertas de corazón. Muchos hermanos y hermanas pueden abrir su corazón solamente después de que otros se han abierto. Pero no es fácil pedirles que sean una persona abierta de corazón. Muchos abrirán su corazón solamente cuando otros se abren a ellos. Muchas veces es bueno que primero alguien se abra a usted. Pero muchas veces usted también debe abrirse. Usted necesita aprender a ser una persona abierta de corazón. Hermanos y hermanas, puedo decirles que un día, cuando ustedes estén verdaderamente claros acerca de este principio de comunión, se sorprenderán de ver cómo algunos cristianos a quienes no consideran ser muy capaces, pueden proporcionarles una ayuda muy grande. Aquellos miembros a quienes ustedes no consideran muy útiles pueden fortalecer las manos de ustedes. Esto es algo que ustedes nunca habrían pensado, algo completamente fuera de su expectativa. Traer el poder por medio de buscar al Señor en unanimidad. Por ejemplo, si en la obra hay 3, 5 u 8 hermanos que van a Tsingtao, y al llegar allí, aún permanecen como individuos, no hay colaboración ni coordinación. O en el caso de ustedes hermanos que van a Wenchop, si cada uno de ustedes sigue siendo individualista y el espíritu de ustedes no se abre al del otro y viceversa, aun cuando vivan juntos, esto no será útil. Solamente cuando 20 personas sean como una persona se podrá tener algo útil. Si 20 personas permanecen como 20, no serán de ninguna utilidad porque no hay coordinación. Cuando lleguen a Wenchop, si ustedes son personas abiertas y yo también soy una persona abierta, y juntos buscamos al Señor unánimes, entonces el poder vendrá. Porque si 2 o 3 buscan poniéndose de acuerdo en oración, Dios los va a escuchar. Si cada uno ora su propia oración, esto no es ser unánimes. Pueden llamarse colaboradores y vivir juntos,
pero cada uno está aún envuelto herméticamente en sí mismo haciendo su propia cosa. Si tal es el caso, ¿dónde está el cuerpo sobre la tierra? ¿Dónde están los miembros sobre la tierra? Esa es una persona paralizada. No hay miembros vivientes. Es necesario despojarse del individualismo. Hermanos, ¿ven esto? Esta vez, necesitan deshacerse de muchas cosas antes que regresen a la obra. Hasta su individualismo debe quedarse aquí. Ustedes necesitan aprender a ser personas abiertas. Hacia su hermano, su espíritu debe ser abierto, su mentalidad debe ser abierta y muchas veces hasta su boca debe ser abierta. Muchas veces, debido a que la boca está cerrada, el espíritu también está cerrado. Hay gente que en toda su vida nunca ha pedido ayuda. Mientras estamos aquí en la montaña esta vez, espero que aquellos entre nosotros pidan ayuda al menos una vez. Espero que haya entre nosotros quienes puedan decirles a los hermanos y hermanas, he tenido problemas con este asunto por muchos años. Por favor, ayúdenme a vencerlo. Si esta es la primera vez en su vida que ha pedido ayuda, que sea ahora. Oh, no sabe qué persona tan orgullosa es usted. Mucha gente simplemente no se da cuenta de cuán orgullosos son. Muchos tampoco se dan cuenta de cuán estrechamente envueltos están en sí mismos. Muchos dicen que están quebrantados delante de Dios, sin embargo, si los torna y los pone frente a otras personas, se verá que no están quebrantados en lo más mínimo. Realmente, si una persona es quebrantada delante de Dios, es quebrantada donde quiera que esté. Si una persona ha sido quebrantada delante de Dios, está verdaderamente quebrantada. El pedir ayuda es lo que se llama comunión y necesitamos salir de nosotros mismos para buscar comunión. Uno no debe echar la responsabilidad sobre otros. Para tal persona el pedir y el orar es inútil. Los que son responsables y los que buscan al Señor han aprendido a ser quebrantados delante de Dios y buscan activamente la ayuda de los miembros del cuerpo. Así que, cuando vayan a otro sitio, orarán con otros, y discutirán y considerarán los asuntos delante de Dios. De otra manera, ¿qué es entonces un colaborador? En realidad no habría ningún colaborador. Yo temo que hayan algunos hermanos que no pueden llevar la responsabilidad con nadie, aun después de haber estado en la obra por 10 o 20 años. Durante 10 o 20 años tal vez no han tenido ningún colaborador, nunca han aprendido a llevar la responsabilidad con otros delante de Dios. Tal vez sean orgullosos a tal grado que toman toda la responsabilidad solos. Tal vez no les importan las cosas de otros, no tienen ningún interés por las cosas de otros. ¿Les ha ocurrido alguna vez que un hermano haya compartido con ustedes sobre cierto punto, y ustedes hayan traído dicho asunto a Dios en oración? Estaban verdaderamente cargados por ello, y ayunaron por el asunto de ese hermano, ustedes estaban verdaderamente deseosos de conocer la voluntad de Dios, para poder decirle, esto es lo que a mí me parece. Hermanos, si no aprenden a llevar las cargas de otros y si ustedes no buscan la ayuda de otros con relación a sus propias cargas, no saben lo que es el cuerpo y tampoco pueden tener coordinación en la obra. Espero que esta vez cuando vayan a la obra en una región, ustedes busquen al Señor y oren junto con algunos hermanos y hermanas. Que ustedes puedan orar con otros y que no tengan nada oculto en su oración es la mejor señal. Por supuesto, los problemas de carácter personal con los que tratamos delante de Dios son otra cosa. Sin embargo, en la obra hay muchas cosas sobre las que podemos orar juntos y estar abiertos el uno al otro. Podemos llevar unos las cargas de otros. A veces ustedes llevan mis cargas y a veces yo llevo las cargas de ustedes. Si vamos a la obra de esta manera, podemos estar en paz y podemos agradecer al Señor porque hay coordinación. Si permanecemos en la condición en que hemos estado, estamos aún envueltos herméticamente en nosotros mismos, y nuestra cáscara no ha sido quebrantada.
Entonces mis asuntos siguen siendo mis asuntos y no voy a dejar que nadie los toque. Mi obra sigue siendo mi obra y no voy a dejar que usted interfiera. Cuando los problemas vienen, ustedes van solos al Señor desesperadamente, esto está bien y es necesario. Sin embargo, ustedes ni siquiera una vez han buscado a alguien, diciendo, necesito ayuda. Necesito la suministración de parte de los colaboradores. Si ustedes van solos a Dios, no conocen la coordinación del cuerpo. Entonces es imposible que alguien le confíe alguna carga. Usted está siempre ocupado llevando su propia carga y no será capaz de llevar la carga de otros. Si los colaboradores puedan orar juntos o no, es la prueba más grande. La prueba más grande es si los colaboradores pueden o no discutir los asuntos delante de Dios en unanimidad. Yo tengo este problema y usted tiene ese problema. Pongamos juntos todas estas cosas delante de Dios. Espero que de ahora en adelante, ninguno de ustedes lleve cargas individualmente. Sí, tenemos que llevar cargas, pero no podemos llevarlas de una manera individual, sin buscar comunión. Por todos los medios necesitamos buscar la comunión. La cabeza da la autoridad, los miembros tienen la comunión. La utilidad del cuerpo está en la comunión. El primer principio del cuerpo es la autoridad y el segundo es la comunión. La suministración que recibimos de la coordinación depende de la suministración que recibimos de la autoridad y también de la suministración de la comunión. Lo que viene de la cabeza es autoridad y lo que viene de los miembros es comunión. La cabeza provee la autoridad para que así podamos tener orden en el cuerpo y orden en la iglesia. Por el otro lado, ustedes ven que hay una comunión mutua entre los miembros. Estos son los dos principios básicos. La comunión es muy importante. En nuestro medio hay muchos hermanos y hermanas. Quiero mandarles de nuevo que se examinen ustedes mismos a fondo acerca de este asunto. Oh Señor, ¿soy yo una persona que ha cerrado su corazón y nunca ha pedido ayuda? Por favor, recuerden que en toda la Biblia no podemos encontrar que un cristiano sea tan reservado. Ser reservado no es característico de un creyente. Nunca piensen que ustedes deben cuidar todo por sí mismos, sin cuidar de las cosas de los otros hermanos y hermanas. Uno no puede ser un cristiano en la tierra de esa forma. Ustedes necesitan aprender desde el comienzo a tener coordinación con los hermanos en la obra. Esta es la manera de ser útiles espiritualmente. De otra manera, cuando 20 hermanos vayan a Wenchop, ellos seguirán siendo allí 20 individuos, 20 unidades. Cuando 20 hermanos van a Tsingtao, siguen siendo allí 20 unidades. Si este es el caso, el haber ido a la obra es inútil. Por un lado, ustedes necesitan aprender a someterse a la autoridad, y por otro, necesitan tener comunión hasta el punto en que puedan decir, gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Llevamos las cargas en concordia. Tenemos comunión y tenemos la autoridad. Cuando hay problemas, nos encargamos de estos paso a paso y nivel por nivel de una manera ordenada. Tanto la autoridad como la comunión son necesarias. Ninguna puede faltar. Si van a la obra y experimentan fracaso, deben saber que si el problema no fue la autoridad, entonces debe de haber sido la comunión. La obra es un asunto de autoridad y comunión. 3. La autoridad y la comunión en la Biblia. En el Nuevo Testamento, en la obra de Dios, hay muchos arreglos y mucha comunión. Especialmente en el caso de Pablo, podemos darnos cuenta de que hay muchos arreglos. Aquí podemos encontrar un principio básico, en estos arreglos hay autoridad y también hay comunión. Por lo tanto, si consideramos un poco la narración de la Biblia, veremos que en muchos lugares hay muchos arreglos en la obra en los cuales los hermanos jóvenes deben prestar atención a instrucciones. Estos arreglos denotan autoridad y también denotan comunión.
Cuando un hermano ha recibido conocimiento y luz, él no solamente usa autoridad para enviar a algunos hermanos a llevar a cabo algunos asuntos, sino que también comparte con ellos el conocimiento y la luz. Hermanos, ¿han visto esto? Los arreglos en la Biblia no solamente denotan autoridad. Si así hubiera sido, Pablo solamente habría tenido que decirles a sus jóvenes colaboradores que hicieran cierta cosa y ellos la habrían hecho. En estos arreglos Pablo tenía luz y conocimiento delante de Dios, y él los imparte a sus jóvenes colaboradores. Por lo tanto, por un lado, ustedes tienen que ver que este es un asunto de autoridad, y por otro, que es un asunto de comunión debido a que Pablo compartió su conocimiento con sus jóvenes colaboradores. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.